Con lo que dijiste, mucho. Vamos a conversar con María Castiglioni, socia de CIT, Asesores Económicos, porque se conoció la inflación. La inflación pegó como un rebotito, supuestamente por algunas modificaciones seguramente de tarifas y de servicios, pero bueno, vamos a ver cuál es el análisis profesional. María, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, María, bien. ¿Pegó un rebote la inflación pequeño? Bueno, el mes pasado había sido a nivel nacional de 4% y el mes de agosto fue 4,2%. Digamos, es muy marginal la diferencia. Yo te diría que en línea general lo que vemos es que primero una baja muy fuerte del ritmo de desaceleración de la inflación desde niveles altísimos Ujú. y llegó más rápido a un nivel del 4%, o sea, bajo el 5% Claro. mensual, y luego en estos últimos 4 meses está en ese nivel, ¿no? Yo diría que 4,2 no es muy diferente. En CIT nos había dado 4,4 en el mes de julio y 3,8 en agosto. Eso tiene que Ujú. ver, obviamente el INDEC releva mucho más comercios, pero en líneas generales en lo que es la inflación interanual venimos más o menos Pero aún, exactamente María, igual. aún sin tarifas, la núcleo está en 4 puntos prácticamente. O sea, ¿cuesta Sí, perforar ese piso? yo no diría que tiene que ver con un piso en particular numérico, de que cuesta perforar, sino que estamos en un proceso donde hay dos cuestiones. Una es bajar la inflación general, Ujú. la otra es ir corrigiendo lo que se llama precios relativos. Vos podés tener un proceso de baja de inflación, pero dejando congelados precios, y vos tenías un doble desafío acá, que era, por un lado, como te decía, bajar la inflación general, o sea, el ritmo de aumento de todos los precios, que es lo que en definitiva nos suma a cada uno de los argentinos, ¿no? Que es el ritmo de Claro, lo que aumenta, lo que tenemos que, el conjunto de cosas que gastamos. Y la otra es que en el camino además tenías que corregir muchos precios que estaban atrasados, claro. sobre todo lo que tiene que ver con servicios, no solo servicios públicos, tarifas de luz, gas, etcétera, por Ujú. los subsidios, sino también salud, educación, que venían, el gobierno daba autorizaciones sobre todo la escuela privada que tiene subsidios, el gobierno iba autorizando incrementos, ¿no? Entonces, cuando uno mira los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, tenías ese problema también, que habías distorsionado un montón de precios de la economía y que obviamente cuando vos los vas corrigiendo, pues están atrasados, también implican al final del día inflación. Lo mismo con los Claro, combustibles, claro. ¿no? Que venimos viendo aumentos mensuales casi todos los meses porque uno de los impuestos que estaba ligado a los combustibles estaba congelado y se estuvo corrigiendo. Entonces, tuviste toda esa combinación, sobre todo en estos meses, en donde esto te pegó. Cuando la inflación es más baja, es decir, en estos niveles, eso se nota también, y es lo que estamos viendo acá. Ujú. Tuviste aumentos sobre todo en lo que es la parte de servicios, no solo públicos, sino también privados. Sí. Algunos están en la núcleo, ¿no? Por eso llegaste a este número. Servicios aumentó 6,5 a nivel nacional, mientras que los bienes aumentaron 3,2. Sí, interesante los alimentos que ya están por debajo de esta inflación y algo que es que para nosotros es diario, que es la ropa, el calzado, ya está en 2 puntos. Bueno, la ropa es uno de los rubros que había aumentado eh, desproporcionadamente o mucho más en los Claro, últimos 4 años, y por el contrario es lo que viene aumentando menos. Es decir, claro. es lo que se llama corrección de precios relativos, como te Ujú. decía recién, ¿no? Empezar a corregir esas distorsiones y que realmente los precios marquen lo que valen las cosas. Y obviamente en la ropa había algo que se sumaban muchas cosas para que fuera caro. Una era ese cierre brutal de importaciones, y pensemos que en el sector indumentaria tenés tanto productos importados finales como insumos importados. Si vos pones trabas para importar y en el último tiempo ni siquiera dejabas importar o cobrabas, no sabías cuándo ibas a pagar las importaciones, todo eso automáticamente se trasladaba a los precios. La otra era una economía donde la gente creía que la inflación iba a seguir aumentando y Claro. no tenías refugio, una brecha altísima, y la gente se volcaba al consumo, ¿no? Sí, Y eso claro. decía, bueno, está bien, está bueno que haya consumo porque hay ventas, etcétera. Sí, pero es un consumo que a la larga es malo. ¿Por qué? Porque te vas comiendo el capital, porque huís Y del claro, peso y para sí, comprar seguro, cualquier es cosa. vivir al día. No, y además que a la larga lo que te generó es los resultados que vimos en la economía Claro. argentina, ¿no? 12 años sin crecimiento Mm. económico, sin generar empleo,
no tenemos más torta para repartir. Entonces después decías, bueno, Claro. entonces la gente que no tiene trabajo le damos un plan, Sí, sí. le damos un subsidio, subsidiamos su tarifa y empezás a generar unas cada vez más trabas y distorsiones en la economía. Y aparte se Cuando desalentaba el ahorro, María. Totalmente, porque Claro. tenías tasas negativas, tenías, bueno, como te decía, una expectativa de que la inflación iba a seguir aumentando y que Ujú. no tenía sentido el ahorro. O por otro lado, lo que tenías también era que en el pequeño sistema financiero local, después de que se rompió todo en el fin del 2001, ¿no? Que se especificaron, ¿no? Se hicieron barbaridades con todos los contratos de la economía, la Sí, sí. gente dejó de ahorrar en el sistema argentino, se Eh, achicó. Pero ese pequeño sistema financiero, ese pequeño ahorro se volcaba todo a financiar al Estado, ¿no? El gobierno que tenía déficit. Entonces tampoco había crédito, y esto es otro de los puntos que hoy está claro. empezando a cambiar y que es fundamental para una economía sana y normal como son las economías de casi todo el mundo, nuestros vecinos. Bueno, ese proceso no es fácil, ¿no? Por eso estamos viendo ahora este número, ¿no? Cuesta el cambio, y sobre todo cuando vos estás en el proceso de corregir precios atrasados, de ir incorporando ¿Cómo, todos los cambios en la economía. cómo Pero avisorás bueno, los meses que quedan, María? mira, nosotros lo que estamos viendo, hoy estamos a 12 de septiembre, tenemos relevado hasta el día de ayer, y los datos de septiembre vienen bastante bien en términos de inflación. ¿En qué sentido? Que vemos que sí podría perforarse ese 4%, no vemos grandes aumentos en el mes de septiembre en casi ningún rubro, en otros vienen muy tranquilos, como la ropa sigue Ujú. bastante moderada, algunos rubros de bienes como herramientas o electrodomésticos, estamos viendo ahí sí una pequeña ayuda con la baja del impuesto país, con todo lo que es importado. Ujú. Así que es un mes que probablemente ahí sí se dé esto que tanto se estaba esperando, que es una inflación abajo de 4. Sigue siendo, obviamente, cuando uno lo mira objetivamente, inflación alta para cualquier país del mundo, para cualquier parámetro internacional, pero bueno, Argentina está con estas tasas de inflación hace ya mucho tiempo. Me parece que lo importante acá es que el proceso de baja de inflación se dé, como te decía antes, corrigiendo precios relativos y atacando las causas de la inflación, que en definitiva son que haya más pesos de lo que la gente Ahora, necesita y demanda, y que en definitiva se da porque había sistemática emisión para financiar al gobierno, ¿no? María, buenos días. Gonzalo Prado la saluda. ¿Cómo cree que puede llegar a impactar en el número del mes que viene que la inflación núcleo haya estado por encima de 4 puntos? Porque ahí no tenés no tenés regulados, no tenés un montón de cuestiones, es como la inflación pura y dura, por así decirlo. Sí, 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 sí. Bueno, como te contaba antes, en la inflación núcleo también hay algunos servicios que no son los regulados, pero que son semi-regulados, si querés, que tienen que ver con la salud y la educación, Mm. que sí tuvieron un aumento un poquito Sí. arriba del promedio y que colaboraron en esto, lo mismo que algunos otros servicios privados que corrigieron. Yo no creo que el hecho de que haya sido 4,1 el mes pasado condicione lo que pase este mes, en definitiva. Se combinaron varios puntos que llevaron a que subiera un poco la inflación núcleo, que obviamente no es bueno, en el sentido, como vos bien decías, que saca lo puro y exclusivamente de servicios regulados y lo que tiene que ver con los productos estacionales y que bueno, mostraron una pequeña suba. Pero no necesariamente porque, digamos, cuando uno mira por qué pasó esto, no es que haya habido un cambio en la política macroeconómica que te lleve a pensar que la inflación puede dejar de bajar, digamos, Mm. Claro. sino que cuando uno mira las experiencias de procesos de baja de inflación, nunca es lineal, no es que todos los meses sistemáticamente baja, porque como te decía, en el cortísimo plazo te juegan estos factores puntuales de correcciones de algunos precios, de suba de algunos otros que están atrasados, etcétera, que obviamente no es que son una fórmula matemática, ¿no? Y también, obviamente, el proceso que hubo de suba de la brecha cambiaria, de los tipos de cambios financieros los meses anteriores, y ahora ahí están convergiendo nuevamente, pero hubo un ruido en el camino. Bueno, a veces en un país como Argentina, donde todavía, y pues seguramente por un tiempo largo, miramos más el dólar que el peso, porque no tenemos, digamos, Ujú. básicamente destruimos nuestra moneda, a veces en algunos servicios esto impacta, ¿no? Lleva a que la gente diga, bueno, a ver si puedo subir mi precio. Obviamente el límite en eso tiene que ver también con cómo viene la venta o la demanda de esos productos. Pero
para resumirte, no es que es lineal la baja de la inflación, creo que sí nosotros lo que tratamos de ver es cómo el gobierno está trabajando desde lo macroeconómico para bajar la inflación, que acá tenés la pata fiscal, pero sobre todo, digamos, la monetaria ligada a lo fiscal. Creo que ese trabajo se sigue haciendo, se está haciendo. Es un trabajo arduo porque veníamos de una situación muy complicada en términos no solo de déficit fiscal, sino de pesos guardados que habían sido reabsorbidos por el Banco Central de déficits anteriores, ¿no? Entonces, un desafío muy grande, o sea, una sábana muy corta para resolver muchos problemas. Como positivo te diría, hay un cambio, la gente cree que la inflación va a seguir bajando, los analistas económicos creemos que la inflación va a seguir bajando, el gran desafío es a qué ritmo, y la otra pata relevante es a qué ritmo van recomponiéndose los salarios, que es el precio que quedó, de los que quedaron más atrasados en la economía, ¿no? A diferencia de otros procesos, el salario, el poder de compra de la gente ha venido en retroceso en el último tiempo, producto de 12 años de una economía que no crece, ¿no? O sea, está muy ligado a eso y a la caída de la productividad de la economía. Y bueno, hoy lo que estamos viendo es que desde esos muy bajos niveles, en promedio en la economía, los salarios están recuperando poder de compra, pero obviamente siguen en niveles muy bajos. Bueno, esa es la lo importante. No solo que la inflación puede ir bajando, desacelerando, sino también que los salarios puedan ir recuperando poder de compra, que en definitiva es lo que nos importa, ¿no? La combinación del ingreso versus lo que nos cuestan las cosas. María, pero si la inflación no baja, es muy difícil después que el proceso siga, ¿no? buena explicación, María. Muchas gracias en la mañana. No, de nada. Bueno, Buen María día. Castiglione, que es de CIT, de Tiscornia, economista, y nos ha explicado muy bien que más o menos cuando vas yo entiendo esto así, cuando vas al médico después de mucho y tenés todo, tenés colesterol, tenés un poco de diabetes, tenés sobrepeso, tenés todo, los parámetros para regularlos y después los análisis de normales debe ser mucho tiempo. Mirá, el colesterol está bien, pero seguís con tal cosa. Tenés un poquito de gota de ácido úrico. Claro, y te pasaste 30 años siendo despelote. Totalmente. Que- Es muy buena analogía. Claro, Muy buena analogía. Bueno, Muy buena allí analogía. está la inflación que tuvo un repiqueteo pequeñito y pasó apenas los 4 puntos. Recuerden que veníamos de un 200 y pico y creo que va a terminar en un 100 y un poco más este año. Vamos a la señal de las 10:30. La primera señal del día en Pan Casero Nacional. Viene un interrogatorio. Upa, Viene. difícil. No. Para un hábil declarante como vos, boquetero de banco, no. Este es el que dejó En la avaricia. Yo golpeé para que lo descubran. La señal que va a indicar las 10:30 de la mañana. Mm, Lejos, ¿eh? mm. Ahora Lejos. sí.